que a veces nos colapsamos para intentar entender y racionalizar el asunto. Pero estamos hablando de la realidad de este momento, de lo que eres, de todo lo que es. Lo que llamamos mente es un fenómeno dentro de la realidad. Y este fenómeno dentro de la realidad no puede abarcar la realidad. Es decir, la mente, el proceso mental, es un suceder en la realidad, en lo que es, en ti. Y ese suceder no puede abarcar lo que es la realidad de ti. Y por eso nos encontramos con frecuencia tratando de entender mucho, de reducir lo inexplicable a un concepto, a una fórmula mental, para ver si así la podemos aprehender. Pero siempre es infructuoso, porque estamos hablando de ti, de lo que eres, de aquello que es consciente del proceso mental, aquello que es consciente de los pensamientos, de las emociones. Y esto es algo que se puede reconocer intuitivamente, de una forma inmediata, simple, demasiado simple, de hecho, para la mente. Pero no es el resultado de un proceso de entender, no es el resultado de un proceso de adquirir los conceptos adecuados, sino que es un autorreconocimiento intuitivo. Cuando las ideas fijas, cuando lo que sé se relaja o desaparece. Si cada uno de nosotros miramos los aspectos más insatisfactorios de nuestra vida, los momentos de mayor sufrimiento o los aspectos en los que sufrimos más o los que hay más frustración y todo esto, aquellos que de alguna manera nos traen aquí, porque es esta insatisfacción la que nos trae aquí. Lo que podemos observar es que en estos momentos lo que supone un problema es todo lo que sabes. Todo lo que sabes, todo lo que asumes que es cierto, todo el modelo del mundo que has construido, se ha construido en ti, de cómo son las cosas y de cómo soy yo y de lo que significa esto y de lo que necesito. Todo eso es una construcción que cuanto más rígida y cuanto más lo sé, más genera la sensación de separación y frustración y sufrimiento, porque es la separación de la naturaleza de esto, de la realidad de esto, de lo que eres. Nada de lo que sabes es lo que es o es lo que eres. Pues cuanto más crees saber, más encerrado te sientes en ese saber. Y más aparece la experiencia de sufrimiento y construido alrededor de la persona que creo que soy, que doy por sentado que soy. Entonces no se trata de saber más o de llegar a las conclusiones adecuadas. Entender está bien, va a suceder, sucederá como suceda, pero no es el fin. Entender no es lo que te va a proporcionar la experiencia de liberación o de paz que buscas, sino lo que da lugar a la experiencia o al reconocimiento de ti es la pausa de aquel que quiere entender, la pausa de la persona que quiere entender, que necesita entender, que tiene que llegar a algún punto. Pero claro, el punto puede ser un punto imaginado en el tiempo, puede ser simplemente el punto de comprensión. Tengo que llegar a un punto de comprensión. Entonces aparece un gran esfuerzo para entender. Pero cuanto más esfuerzo hay, más vivo en este vórtice imaginado de soy alguien que necesita entender para estar bien, para estar en paz. De hecho, la experiencia que tenemos muchos es cuando entiendo algo me siento bien. Ya lo he entendido, me siento bien. Pero ese sentirme bien, esa descontracción, no te lo ha dado lo que has entendido, sino que es el sabor de la pausa de aquel que necesitaba entender. Cuanto más soy alguien que necesita entender, más contracción, más tensión. Si en un momento dado hay la sensación de que entiendo, hay una descontracción de ese individuo.
Y ahí está la sensación de paz, de plenitud, de que no hace falta nada. Por lo tanto, entender está bien, pero no es realmente lo que deseas. Hay un punto que es necesario reconocer que nunca ha sido el comprender, sino la ausencia de ese individuo que trata intensamente de comprender. Y esa es la dualidad, ¿no? Porque a veces hablamos, bueno, no dualidad. Y hay mucha confusión respecto a esto, porque parece que no dualidad sea una especie de filosofía que tengo que adoptar, un paradigma que tengo que adoptar, una metodología, una filosofía, creencias, una mejor forma de ver la vida. Esta forma de ver la vida es mejor que la otra. Pero no tiene nada que ver con eso. No dualidad no es una cosa, no es un conjunto de ideas o una paradigma, una filosofía. Es simplemente un intento de dar un nombre lo más breve posible, lo más preciso posible, a la realidad de lo que es. A lo que es cuando todas las ideas, todos los paradigmas desaparecen. No es un paradigma mejor, es la desaparición de todos los paradigmas, de todas las filosofías. Entonces, cuando esto desaparece, aunque sea momentáneamente, lo que se hace evidente es la simple e inmediata realidad de esto. No explicable, no transmisible. Pero aparece la posibilidad de escribirlo como, bueno, no dualidad. Lo voy a llamar no dualidad. Se puede llamar de muchas maneras. La dualidad solamente es una. ¿Por qué? ¿Por qué no dualidad? Bueno, porque hay un reconocimiento de que mi experiencia de sujeto-objeto, de que yo soy una cosa, yo soy un objeto en relación con otros objetos, de que estoy yo y el mundo, de que hay diferentes elementos, la realidad se compone de diferentes elementos y que hay realidades distintas. Todo esto desaparece, todo esto era un añadido. Y entonces el reconocimiento simple es que no hay dos. Es decir, lo percibido y aquello que percibe es lo mismo. No hay dos realidades, no hay diferentes realidades. Lo único que hay es conciencia conociéndose a sí misma. Dios conociéndose a sí mismo. Puro conocer conociéndose a sí mismo. Y como comentábamos ayer con Mario, ¿no? Lo único que hay es experiencia. Experiencia de este momento, experimentador y experiencia que son lo mismo. La disolución de la división, de la brecha insalvable que se crea en la experiencia cuando asumimos que yo estoy aquí, el mundo está ahí. El mundo existe ahí, yo existo aquí. Esto crea una brecha ilusoria, pero al mismo tiempo real en la experiencia. Una brecha insalvable. Entonces, el individuo, que de repente está situado aquí, a un lado de la brecha, trata por todos los medios de salvar eso, salvar esa brecha. ¿Cómo traspaso esta sensación de división, de separación, de aislamiento, de que tengo que llegar a algún sitio a que no puedo llegar? Y trata de hacerlo de todos los métodos posibles, todas las formas posibles, comprender, esforzarme, voluntad, cursos, todo lo que hemos hecho muchas veces. Pero la brecha se mantiene, porque la confusión esencial se mantiene. Yo soy este individuo en relación con algo que no soy yo. Entonces, la brecha imaginaria y todo lo que implica es una ilusión que se disuelve al reconocer que no hay nadie aquí haciendo, no hay hacedor. Todo lo que hay es experiencia, todo lo que hay es conciencia apareciendo como este momento. Eso es todo lo que eres. Eso es todo lo que hay, todo lo que siempre ha habido. Cada fragmento de tu experiencia ahora es una vibración en ti, es una modulación de ti, que aparece y desaparece. Incluido el individuo este que lleva tu nombre y que asumes que eres. Es un conjunto de modulaciones que aparecen en ti y desaparecen en ti. Esta es la simple realidad, lo que hablábamos de
realismo radical, ¿no? Una invitación al realismo radical. Permitir que todo aquello que ha sido añadido o que está siendo añadido y que vela la simplicidad de esto se disuelva. Y este es el proceso de algo que no tiene proceso. Porque siempre ha habido simplemente esto. Y es todo lo que siempre habrá. Ni siquiera hay en tu experiencia pasado ni futuro. Solo hay esto. Y esto es todo lo que siempre es. Siempre completo. Siempre inabarcable. Siempre un misterio absolutamente insondable para el proceso mental, para el imaginado individuo. Entonces, en cierto modo, a pesar de que no hay camino, el camino experimentado es un camino a la verdad, un camino hacia la verdad, o lo que es lo mismo, hacia la realidad. Cuando digo verdad, obviamente no me refiero a la verdad que imaginamos, ¿no? A mi verdad, tu verdad, la suya, estas pequeñas verdades personales. Me imagino a la verdad que incluye todo eso, la verdad impersonal, la verdad que sostiene todo lo que es, incluidos las pequeñas variaciones personales, los aparentes puntos de vista. La verdad no puede ser personal. La persona no tiene verdad. Es la verdad la que tiene personas, a veces. Las personas que asumimos ser aparecen y desaparecen en la verdad de este momento, o lo que es lo mismo, la realidad de este momento. Entonces el camino a la verdad en realidad es el camino a descubrir que no hay camino, que lo único que hay, lo único que ha habido siempre es esta realidad, esta verdad. Al mismo tiempo puede haber una experiencia de camino, perfecto. Pero entonces el camino a la verdad es la verdad. Porque imaginamos que la verdad es algo a lo que voy a llegar. De nuevo, el proceso mental construye un futuro y construye un nuevo objeto, el objeto definitivo, la verdad. Me está esperando la verdad en el futuro. Ahora sí que voy por el buen camino. Bueno, otro objeto para seguir buscando. Pero cuando vamos intuyendo que la verdad es esto, el único camino es el camino aquí, el camino ahora. Tantas veces hemos oído el aquí y el ahora. ¿Qué significa esto? Bueno, es una forma antigua de apuntar a que lo único que es esto. Esto es todo lo que es. Y el camino a la verdad entonces es la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aparecen una aparente duda o una aparente opción, por ejemplo, si yo te digo, a ver, ¿tienes 4 piernas o tienes 2? ¿Cuál es el camino hacia la verdad? Bueno, la verdad. Miro la experiencia y tengo 2. Perfecto, sigo. Aparece otra idea. Espera, ¿tengo 2 orejas o tengo 5? Una especie de disyuntiva. Bueno, pues voy a mirar. Miro, veo 2. Entonces, cada aparente disyuntiva, la elección es la verdad, porque es mi destino, es mi destinación, me dirijo a la verdad. Claro, cuando hablamos de 3 o 5 piernas, orejas, es simple, ¿no? Miramos, pero cuando aparecen otro tipo de aparentes opciones, como tengo que resolver esta emoción. Esta emoción es algo que debo resolver. A ver qué puedo hacer con ella. A lo mejor la puedo visualizar de otra manera. No, la voy a danzar para ver si se va de una vez ya. Porque ha aparecido tantas veces que no quiero que vuelva. Entonces, hay una disyuntiva. Es cierto que la emoción, es cierto que puedes hacer algo con la emoción. Es cierto que puedes cambiar la emoción. Es cierto que la emoción es algo que tienes que cambiar. Eso solo lo puedes ver del mismo modo que miras si tienes 4 piernas o 2. Que es prescindiendo por un momento de todo lo que sabes. Hablamos de lo que sabes. Todo lo que sabes de la emoción. Sabes cómo se llama, sabes de dónde viene, sabes que si tus ancestros esto, sabes que si tu chakra no sé cuánto es aquello, sabes que la tienes que cambiar porque esto dice algo acerca de ti. Sabes tantas cosas de la emoción
y se te escapa la simplicidad inmediata de lo que la emoción es. Entonces, si el camino es el camino hacia la verdad, la invitación es, espera, voy a aparcar todo lo que sé. Voy a aparcar todo lo que me impide ver la emoción por lo que es. Todo lo que me impide ver la emoción por lo que es. Porque la emoción está completa, está aquí, aparece y desaparece en ti. ¿Cómo ve la emoción mi hija, que tiene 1 año y medio? No sabe nada de esto. La emoción no es ningún problema. No ha aprendido a convertir las emociones en problemas que resolver. ¿Cómo es la emoción cuando la miras desde la simplicidad de ti y de lo que la experiencia es? ¿Qué se revela de la emoción cuando no hay historia? O cuando la historia es vista como una historia. Cuando todo lo que sabes de esta emoción ya no tiene peso, lo dejas de lado. Es cierto que la emoción está ahí para dañarte. Es cierto que para ser, para estar aquí ahora, necesitas que esta emoción no esté. Es cierto que para ser la plenitud que eres, para ser la libertad que eres, la condición necesaria es que esta emoción no esté. ¿Es esa tu experiencia? ¿O el observar la experiencia pura, simple por lo que es, te revela otra cosa? ¿Qué te muestra la emoción de sí misma cuando ya no sabes nada de ella? Cuando ya no eres un individuo con una historia respecto a esa emoción y que tiene que actuar en base a la historia. ¿Dónde aparece una emoción? ¿Acaso no ha aparecido siempre en ti? Como una vibración de ti, como una modulación de ti, si quieres. Como un colorearse de tu conocer. ¿Acaso la emoción no es lo que tú eres? No es una modulación de ti que aparece y desaparece en ti, mientras tú sigues siempre presente, incambiable, nunca alterado. Desde la confusión de que soy un individuo, siempre estoy en lucha con objetos. Objetos que veo como amenazas, que veo como causantes de la brecha, de la que hablábamos antes. Entonces la emoción pasa a ser o bien mi amigo, quiero más, me ayuda, o bien mi enemigo. Y siempre las relaciones de conflicto, para obtener o para rechazar. Pero eso es una historia, ¿no? Esa es la historia, esa es la ilusión de lo que eres, de lo que es. Una ilusión que no tiene nada que hacer, ni se puede sostener mucho cuando aparece el deseo de ver la emoción por lo que es. Es verdad que esta emoción es tu enemiga. Es verdad que te habla de tu pasado, o te da el valor de ti, de lo que eres, o de tu futuro. Ese es el realismo radical del que hablábamos. Aparcar todo lo que te han dicho tantas personas sobre lo que es la emoción y lo que tienes que hacer con ella. Hemos aprendido tantas cosas de lo que son las emociones, lo que significan, lo que tenemos que hacer con ellas, lo que ganaremos si lo hacemos bien, lo que perderemos si lo hacemos mal. ¿Qué pasa si todo esto desaparece? Y lo que queda es la simple experiencia de esa emoción. Y desaparece incluso la distancia. Porque ¿dónde sucede una emoción? ¿Sucede ahí? ¿Dónde sucede? ¿Dónde aparece una emoción? ¿A qué distancia de ti aparece una emoción? Son preguntas que a lo mejor no nos hacemos, pero que son importantes para revelar la realidad de este momento. ¿Qué distancia te separa de una emoción? ¿Tiene sentido esto? ¿Puede estar más cerca o más lejos una emoción? Intuitivamente no tiene sentido porque intuitivamente sabes que no hay distancia. La emoción eres tú eres la emoción. La emoción es una modulación de ti y no existe separada de ti. Intentar
cuando ponemos una línea divisoria para intentar rechazar la emoción, hay un intento de dividir lo indivisible. Hay un intento de dividirte. Voy a dividirme. Esta emoción fuera, no la quiero aquí. Pero claro, es un intento de dividirte a ti, indivisible, conciencia que lo incluye todo. ¿Qué es esa emoción tomando forma? En el momento, apareciendo y desapareciendo. Por eso la frustración recurrente. No me puedo librar de mis experiencias negativas, que he aprendido a etiquetar como negativas, de estas emociones negativas. No me puedo librar de ellas, me persiguen. No puedo huir. Incluso si me voy a la India, me encierro 20 días a meditar. Esas meditaciones que si te mueves te dan un golpe de palo. ¿Sabes? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué me someto a semejante tortura? Bueno, por la esperanza de que esto, finalmente, va a hacer que todas las experiencias que no quiero tener se vayan de una vez. Y si lo que tengo que hacer es esto, pégame, es igual, pégame, que se vayan. ¿Qué ocurre? Que sigue ahí. Se termina la tortura y la emoción dice, hola, hola, ¿qué tal? Y entonces tú has pasado por ese calvario y dices, otra vez. No funciona, esto no ha funcionado. Tengo que hacer otra cosa. Dame algo. Dame plantas sagradas. Pero potentes, ¿eh? A ver si así la emoción desaparece. Sí, desaparece por un rato. Y después, hola, hola, hola otra vez. Claro, ¿cuál es el problema realmente? ¿La emoción? ¿O la imaginada brecha? El imaginado encapsulamiento de lo que soy, separado de las emociones, separado de las cosas. No me importa si las emociones, si es la cosa es entre comillas interna o si la cosa es entre comillas externa. Yo soy algo distinto. Eso es simplemente lo que trata de describir el término no dualidad. El término Dios, todo es Dios. Todo es conciencia, todos somos uno. El individuo imagina, todos somos uno, qué bonito. Abracémonos, abracémonos. Y sintamos que somos uno. No hace referencia a esto. Hace referencia a que toda aparente costura, me parece que este momento tenga costuras. Aquí acabo yo, empieza otra cosa, hay como costuras, ¿no? Separaciones. Que toda aparente separación es eso, aparente. Y no es un problema, ¿eh? No se trata de, vale, pues voy a ver si consigo que todas las aparentes divisiones desaparezcan. Esta va a ser mi misión ahora. Una nueva misión para el buscador. No se trata de esto, las aparentes divisiones están perfectamente donde están. No hay ningún problema. La cuestión es si me doy cuenta de que son aparentes. Esa es la cuestión. Porque si todo lo que hay es división, si lo único que veo es división, la experiencia se construye en base a eso. Soy este elemento aislado. Un elemento aislado que, claro, niega mi naturaleza y genera una experiencia de justamente separación, búsqueda, frustración, etc. Ahora, cuando me reconozco como lo que soy y reconozco que las aparentes costuras son aparentes, los problemas desaparecen. Todo problema está basado en una aparente costura, en una aparente división. Incluida la división de ahora y después. Ahora estoy aquí, después estoy allí. Ahora me siento mal, pero después me sentiré bien, si hago lo correcto. Toda división es ilusoria. Todo lo que hay es esto. Dios, amor, un todo indivisible, apareciendo como esta diversidad, estas aparentes relaciones, estos procesos mentales. La duda, ¿no? La duda es el todo apareciendo como duda.
Eres tú apareciendo como duda. Pero el fraccionamiento de la experiencia, toda la constante división, porque la experiencia es división. División entre objetos, división entre momentos, división entre emociones. Toda la experiencia es división. La división no es un problema, sin división no hay experiencia. La cuestión es el reconocimiento de que toda esta división, constante división y fragmentación, aparece y es sostenido y es percibido por algo indivisible. Todas las pinceladas en el cuadro son divisiones, pero el lienzo nunca se divide. Tú eres el lienzo, pensando que eres una pincelada. Eres el lienzo creyendo ser un conjunto de pinceladas y tratando de entender las otras pinceladas. Si consigo entenderlas, las podré hacer mías. Pero es el lienzo. La división es aparente. Todo lo que hay son pinceladas. Una pincelada de ti. Mi figura es una pincelada en la conciencia que eres. Mi voz es una pincelada en la conciencia que eres. Todo lo que hay es esta danza de pinceladas en movimiento, apareciendo y desapareciendo en ti. El cuerpo que sientes como tuyo es un conjunto de pinceladas que aparecen en ti. Y todas las pinceladas están dentro de ti, dentro de tu campo de visión, incluido tu cuerpo.